Hola y bienvenidos a Vox Populi, la otra forma de preguntar. Habemus Papam fueron las palabras que el mundo católico escucharon con ansia desde el Vaticano, desde la Plaza de San Pedro, para conocer el nombre del nuevo sumo pontífice, su santidad Francisco, para hablar precisamente de los retos que enfrentará el hasta entonces arzobispo de Buenos Aires. Qué mejor que hablar con Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de la diócesis de Pereira. Comenzamos. Bienvenidos. Efectivamente está con nosotros en Voz Populi y en el canal UNE, Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de la diócesis de Pereira. Monseñor, gracias por aceptar esta invitación de Voz Populi y bienvenido. Muchas gracias, Andrés, con gran gusto estoy aquí en este programa Vox Populi, que es la voz del pueblo, y dispuesto a que dialoguemos sobre lo que tú creas conveniente sobre estos acontecimientos de la Iglesia. Gracias, Monseñor, y precisamente quiero que entremos a hablar sobre el tema que es Vox Populi, y es la elección del nuevo sumo pontífice, su santidad Francisco. Tenemos nuevo jerarca en la Iglesia católica, austero, humilde y dialogante, como lo definen quienes lo conocen. Además, latinoamericano, proveniente del continente verde, como en su momento lo denominó su santidad, hoy el beato Juan Pablo II. Este es un hecho sin precedentes, Monseñor, en la historia de los papados, y de alguna manera nos toma a todos por sorpresa, por grata sorpresa. ¿Cuál es su lectura frente a esto? Pues lo primero es que hay que decir que la Iglesia católica significa que es universal. Es una iglesia universal, es una iglesia que ha sembrado la semilla del Evangelio hace 500 años en las tierras del Nuevo Mundo, como se llamaba cuando el descubrimiento de América, y que aquí en el Nuevo Mundo se sembró el Evangelio con los misioneros que llegaron, con la gran devoción a la Virgen, por ejemplo, empezando con la devoción de la Virgen en México, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y que tenemos un poquitico más del 40% de los católicos en este continente. Entonces el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, seguramente ha dado un viraje grande, una mirada, ha cruzado el Océano Atlántico, ha pasado de la vieja Europa, ha volado hacia acá, que nos ha dado tanto Europa, nos dio tantos santos, nos han dado el Evangelio desde España, la espiritualidad en Francia, la solidez de los alemanes, el espíritu también de fe de Inglaterra, Bélgica, tantas naciones católicas. Entonces vino a posarse ese Espíritu Santo en estas tierras, y yo creo que ya era el tiempo de la madurez de nuestro continente para que un hombre de estas tierras americanas del Nuevo Mundo fuera elegido sumo pontífice. Es una voz del Espíritu Santo, es una acción profética. La gente que tiene fe ve la mano de Dios en esta decisión que tomaron los cardenales. Monseñor, sin lugar a dudas, el mensaje es contundente. Casi que estamos hablando de un viraje al seno de la misma Iglesia Católica, porque pues uno escuchaba, y por supuesto a través de los medios, desde el mismo canal del Vaticano, sonaban nombres como el del cardenal brasileño Scherer o el italiano Scola, entre otros, pero un cardenal argentino sucediendo en la silla de Pedro. ¿A qué estamos asistiendo los católicos puntualmente? ¿Podemos considerar que la Iglesia Católica está empleando como su marco de análisis, siente que hay otras necesidades frente al mundo moderno y que por consiguiente requiere de una visión de pronto de un papa mal denominado tercer mundo? Yo creo que ahí hay que ver unos factores. La Iglesia latinoamericana, que es mayoría hoy, tiene todos unos elementos especiales de vivencia de fe. En Europa tenemos nosotros un relativismo total, un materialismo grande, tenemos un ateísmo práctico en muchos sectores, también se está dando entre nosotros.
De tal manera que el Espíritu Santo influyó en los señores cardenales para decir, miremos el continente de la esperanza, miremos a América Latina, donde la fe se radicó de una manera muy buena en muchos países. Veamos la riqueza de este continente, veamos cómo ha encarnado el Evangelio y qué de este excelente producto de América Latina de la fe podemos enriquecernos todos. Cuando yo estaba estudiando en Roma, yo estudié desde el año 77, estaba Pablo VI todavía, y estuve hasta el 81, cuando ya habían elegido a Juan Pablo II y había muerto pues Juan Pablo I. Los teólogos de Europa y pastoralistas les encantaban los documentos pastorales de nuestro continente. Ellos conocieron muy bien el documento de Medellín, conocieron el documento de Puebla. Qué interesante. Y estaban ansiosos de ver cómo se encarnaba la fe en este continente y cómo las pequeñas comunidades, cómo los ministerios en la iglesia, cómo la devoción a la Virgen María, cómo la teología de la liberación, cómo se interpretaba la opción preferencial por los pobres, toda una serie de riquezas de América Latina. Y también se pedían en esos documentos que diéramos desde la pobreza o desde la riqueza misioneros a Europa. De tal manera que ahora se viene como a materializar todo ese interés de Europa por una fe fresca, por una fe renovada, no vencida, no una iglesia en retroceso, no una iglesia en retirada, sino una iglesia que no es arrogante, pero que tiene una fe grande y que puede darle al mundo ese testimonio de fe. Brevemente, ¿usted cree que todos los cardenales quedaron contentos con la elección de un papa latinoamericano? El concepto de quedar contentos, Andrés, es muy relativo, pero yo creo que necesitan ellos y necesitamos nosotros un tiempo para asimilar este viraje del Espíritu. Ellos lo hicieron de alguna manera iluminados por el Espíritu Santo, pero al lanzarse a América Latina para darle esta cruz a un hombre de aquí, tan pesada, significa un acto de fe. Confiemos en Dios, confiemos en que este hombre jesuita, inteligente, pastor, austero, sencillo, tome la cruz del Señor, que no fue jesuita porque era Jesús, pero que fue sincero, austero, pobre y profeta. De tal manera que ya el que se lanza al agua ya está lanzado y todo es providencia en la iglesia. Y hay que rodearlo. Y hay que rodearlo y ayudarlo. De tal manera que yo creo que tuvo, yo no estaba votando ahí mucho menos, pero yo sí creo, cuando llegó a los 77 votos empezaron los aplausos y siguieron contando. Póngale usted, hagamos aquí una suposición de periodista. De cónclave, de cómo se dio. De cónclave. Yo sí creo que sí pasó de 80 votos y pasó los 75 y hasta 90 votos pudo haber llegado. Es decir, hubo una gran unanimidad. Pues de acuerdo a los medios internacionales, de verdad pasaron los 90 votos. Estaba viendo un especial en la BBC, creo que se aproximó a los 95. Fue contundente, fue arrollador. Hablemos un poco antes de comerciales, Monseñor, de la personalidad del nuevo sumo pontífice. Quienes lo conocen afirman que el diálogo ha sido y será su mejor instrumento. Yo me pregunto, como comunicador, en el día a día, como cristiano, como hombre de fe, ¿los seres humanos estamos en capacidad de dialogar? A veces siento que no hemos aprendido a escucharnos entre nosotros mismos. ¿Están en capacidad de escucharse y de dialogar los pueblos? No la tiene fácil el nuevo sumo pontífice. Bueno, dialogar significa escuchar sin ceder a los principios fundamentales. Si alguien va a dialogar con el Papa y a decirle: Santo Padre, el aborto es normal en tales casos, esto es posible, y empecemos a hablar de unos principios fundamentales como es la defensa de la vida, entonces yo creo que escuchar a las personas, a todos estos grupos, es importante, pero el diálogo es acercarse
meterse en la piel del otro, tratar de entenderlo y de interpretarlo, respetándole sus conceptos, pero como Él es el sumo pontífice, tiene una misión de Cristo. Cristo vino a entender a los judíos y a todas las personas, y a comprenderlos y amarlos, pero sin ceder nada de lo que debía enseñar. Por ejemplo, cuando llegó la mujer que la iban a apedrear porque la sorprendieron en el adulterio, pues la ley lo decía: toda mujer sorprendida en flagrante adulterio debe ser lapidada. Muy bien, y llegaron cumpliendo la ley. Y el Señor desbarató esa ley. Dijo: no, quien de ustedes no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Entonces, el Papa va a dialogar, el Papa va a escuchar, el Papa va a ser muy amigo de los judíos, muy amigo de los musulmanes, yo estoy seguro. El Papa va a estar atento a las inquietudes pastorales de los obispos del mundo, va a haber más presencia de los obispos en la curia romana, vamos a tener una apertura grande, un espíritu franciscano, un Francisco, que si es el Francisco de Asís, es la humildad y la sencillez, y si es el Francisco Javier, es la misionariedad. De tal manera que ese nombre no lo escogió gratuitamente, ni él ni el Espíritu Santo. Ese nombre es para encarnar una forma distinta de ser. Y tiene que ser así, porque no puede traicionar el Papa al nombre de Francisco. Y ese Francisco, o misionero o pobre, entonces tiene que darle el significado con sus actitudes. Y un nombre que sin lugar a dudas generó una muy buena receptividad por parte del mundo, porque nadie se esperaba que asumiera ese bello nombre que, como usted mismo lo dice, tiene tanto significado para todos nosotros los católicos. Con su permiso, vamos a hacer una pequeña pausa y los invito para que no se cambien de canal y en segundos continuemos con esta interesantísima entrevista para conocer más de los retos a los que se enfrenta y se enfrentará su Santidad Francisco, para hablar de los temas álgidos que hoy enfrenta la Iglesia Católica y para conocer, por supuesto, de viva voz del obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor, todas esas respuestas que a su haber, su conocimiento, su sabio entender, pues nos pueda socializar. No se cambie de canal, que ya regresamos. ¿Cree usted que su santidad visite Colombia este año? ¿El uso del preservativo o que los sacerdotes se casen? Somos parte activa de una región que crece y se desarrolla cada día. Contamos en forma de noticia la historia diaria de nuestra ciudad y nuestra región. Somos la voz de nuestra gente. Somos la mejor información regional. Somos el Diario del Otoño. ¿Quiere conocer la respuesta de lo que siempre ha deseado preguntarle a un personaje en especial? Periodismo con profundidad, pero de alto contenido humano. Recuerde, estar hoy bien informado no es una opción, es una necesidad. Los espero aquí, en Vox Populi, la otra manera de preguntar. Tener el computador que quieres es posible con Internet banda ancha UNE. Elige el tuyo y paga tus cuotas en la factura de UNE. Internet más computador desde 100.000 pesos mensuales. Además, si eres cumplido en tus pagos, la última cuota de financiación y del servicio de Internet te podrán salir gratis. Llama ya 3333-177 o www.unetelefonica-de-pereira.com.co. Esta es una alianza de UNE Telefónica de Pereira y Almacenes, oportunidades.
Llama desde tus teléfonos públicos UNE. 60 pesos, minuto local nacional. 120 pesos, minuto a celular y fijos. Estados Unidos, Canadá y España. Llamada local por cobrar. Quien contesta, paga tu llamada. Llama ya. 3333-177 o 018-511-999. Vigilado, Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por permanecer en sintonía del canal UNE, originando Voz Populi desde los estudios principales de UNE en la ciudad de Pereira para el eje cafetero y para Colombia, el estudio San Gabriel Arcángel, a propósito. Pero yo les voy a confesar, durante la pausa comercial ha sido un momento muy agradable con Monseñor, me he encontrado con una personalidad realmente a quien le profeso respeto y admiración por su sabiduría y su conocimiento, además de un buen sentido del humor. Tenía que hacerle esa cuña, Monseñor. Monseñor, no todo es camino de rosas y no todo es bonito, hay retos y retos grandes. Y por supuesto los retos que va a enfrentar su santidad. Una iglesia, de alguna manera, con crisis de fieles, cuestionada por parte de algunos sectores de opinión que consideran que esta, en algunos sectores, es aún soberbia y prepotente, patriarcal, con escándalos de corrupción por aquellos episodios de pederastía, de abusos de menores por parte de sacerdotes, en contra de relaciones sexuales cuyo fin no sea la procreación, en contra de los matrimonios igualitarios o de personas del mismo género o del mismo sexo, entre otros. ¿A qué se va a enfrentar su santidad, Francisco, y cuál cree usted, a grosso modo, que sea como su posición en estos temas? Bueno, Andrés, lo primero, como todo padre de familia que está en un hogar, en una casa, le toca al Santo Padre y nosotros le tenemos que ayudar a poner orden en la casa. La iglesia es divina por su origen, porque fue fundada por Cristo Jesús y su alma es el Espíritu Santo. Pero es humana por los hombres que estamos al frente de ella. Es decir, no somos ángeles. Somos falibles. Nos equivocamos, cometemos pecado, tenemos sangre en nuestras venas, tenemos la debilidad de la carne y tenemos la herida del pecado original, que fue la debilidad desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre y la mujer y empezó este proceso de separación del hombre de Dios, de salirse, expulsión del paraíso terrenal, luego ya la muerte de Caín hacia su hermano Abel y todo esto. Esa dimensión humana hay que sanarla, purificarla y hay que orientar y no tolerar las cosas que no se pueden tolerar en una familia. Entonces, son muchos más los millones de fieles y los miles de sacerdotes que están cumpliendo su deber, con su deber y las misiones en todas partes. Cantidades de personas que están haciendo mucho bien. En todas partes uno se pone a mirar los hospitales que tiene la iglesia, las obras que tiene y todo esto. Hay personas dentro de la iglesia que se han aprovechado y han hecho mucho daño. Y el mismo Cristo dice que si una persona escandaliza a un niño o abusa de un niño, a ese había que amarrarle al cuello una piedra de molino, que era inmensa, una piedra que era redonda, y tirarlo al fondo del mar. El Papa Juan Pablo II habló de cero tolerancia. El Papa Benedicto XVI fue muy contundente. Ahora le toca al Santo Padre seguir con esa purificación dentro de la iglesia. No acabar la iglesia, no destruirla, ni generalizar que toda la iglesia está podrida, está destruida. No. Hay que sentar con claridad los principios fundamentales del respeto a la vida y de todo esto. Bueno, eso es una cosa dentro de la iglesia y eso hay que hacerlo también para que sigamos con la oración, con la fe, con el respeto, dando testimonio a la gente y no destruyendo la fe de nuestros fieles, que también se han ido en mucha cantidad en Brasil y en otras partes y están buscando las sectas y están buscando otros caminos.
Eso es cierto y eso hay que mejorarlo y no podemos, cero tolerancia. No podemos aceptar una doble vida y un sacerdote que se ordena para ser un defensor de la vida y de la dignidad de todas las personas, de los niños y todo esto, que empiece a destruir la vida de los jóvenes y de los niños. Es inaceptable. Es una cosa que no va con el Evangelio y que nos toca rechazar frontalmente. Escúcheme, monseñor, sí. Que incluso ha conllevado a que muchos de los fieles digan, yo no creo en la iglesia, pagando justos por pecadores, porque pues es una situación que una sexopatía, una aberración que conlleva a que si quien lo está haciendo es un ministro de Dios, la gente no sepa diferenciar el hecho del hombre que comete el error y tiende a conjugar el todo de la iglesia y a juzgarla por eso. Yo veía unas imágenes que me sacaron, de verdad, me cimbraron en el momento en que elegían a su santidad Francisco y en otra parte del planeta habían las fotos de unos niños que habían sido violados por sacerdotes, pero qué bueno escuchar que la iglesia seguirá firme en ese propósito y que hará su deber de sancionar a quien corresponda. Frente al matrimonio de las personas del mismo género o el uso del preservativo. Bueno, frente al matrimonio de las personas del mismo género, la iglesia no se puede apartar de la revelación del Señor, de lo que Dios nos enseñó. Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. De tal manera que nosotros respetamos las decisiones de las personas, mujeres que se unen o hombres que se unen, pero no podemos decir que la doctrina limpia y pura del Evangelio acepta la unión de dos hombres o la unión de dos mujeres. Como enseñanza a nuestros fieles no podemos decir que eso es parte de la revelación y de lo que Dios nos ha enseñado y lo que Cristo nos enseñó. El Señor retomó las palabras del Génesis cuando le dijeron que si un hombre podía repudiar a su mujer. Y yo no, desde el comienzo Dios creó hombre y mujer y el hombre y la mujer son la familia que Dios ha diseñado en su pensamiento. Lo otro son decisiones humanas de las personas, que un hombre quiera unirse a otro hombre o que una mujer quiera unirse a otra mujer y que eso lo acepte la ley civil, pues lo aceptará, pero desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la revelación, de lo que Dios nos enseñó, del patrimonio doctrinal de la iglesia, siempre se ha dicho que el diseño divino era un hombre y una mujer y que un niño tuviera derecho a tener un papá y una mamá y que nosotros no nos podemos salir de esto, no por humillar a estas personas, ni por excluirlas ni destruirlas, sino porque no podemos negociar una verdad que nos ha sido revelada por el Señor desde el Génesis y que hace parte de la voluntad de Dios de crear hombre y mujer y de que estos dos formen un hogar y tengan unos hijos ellos mismos, uniéndose íntimamente como es la voluntad de Dios. Eso creo que no, el Papa no va a retroceder en eso, ni va a entablar una batalla contra estas personas. Como decía, diálogo no es ceder. Esa parte no la podemos ceder. Como un padre de familia no puede ceder muchas cosas a los hijos. Monseñor, pero honrando el trabajo periodístico, me gusta escuchar su posición por la comunidad LGTB que nos ve, por el Estado social de derecho que tiene nuestra democracia, porque escucho una posición de la iglesia respetuosa, que no siempre muchos sacerdotes la promulgan, porque siempre, o en ocasiones, escucho en las propias homilías que se refieren a determinada población que tiene una orientación sexual distinta, como enfermizos, como personas reprochables, generando hasta episodios o promocionando la xenofobia. Veo una iglesia representada en este momento en usted, respetuosa de la diferencia, que no cede frente a unos principios, pero que respeta la diferencia de otro. Y yo creo que ese es el viraje que está demandando nuestra sociedad, el uso del preservativo o que los sacerdotes se casen. Bueno, Andrés, la unión del hombre y la mujer no es solamente un momento de placer. No es que póngase el condón para que no tenga hijos. Realice muchos actos sexuales, pero con condón.
eso significaría una mecanización de la entrega de un hombre a una mujer. Pero, monseñor, ¿no es lo que sucede? ¿Es acaso un pecado de que una pareja tenga el deleite, el disfrute de la compañía del cuerpo, de un sano sexo sin necesidad de procrear? Es que el hombre no fue hecho solamente para el placer y la mujer. Hay momentos de no fecundidad natural que se pueden estudiar científicamente y de hecho hay métodos para relacionarse con la seguridad de que no va a quedar embarazada la persona. Porque es la entrega de un ser con alma y espíritu a otro ser con alma y espíritu. Es la grandeza de la persona. No son dos máquinas de hacer sexo los que se unen, que hay que poner un preservativo que esto. Es decir, la gran defensa que hacemos nosotros y el ideal es que son dos seres humanos con su espíritu, con su alma, con su dignidad, con todo lo que tienen más allá de pura carne, que es una realidad espiritual, que se unen, que se entregan, que se donan. De tal manera que cuando un hombre va donde una mujer, llamémosla, en una actitud así, como dijéramos, con mucho respeto, ¿no? Van a ciertas zonas donde encuentran mujeres para realizar el sexo, yo finalmente veo que es una utilización, que es una humillación de esas mujeres que se esclavizan. Lo comparto. Y todo eso, y es una destrucción de la dignidad de las personas. Lo comparto. Entonces, si dos esposos se quieren unir y no quieren en el momento oportuno, pues vayan donde un médico serio responsable que les dice los momentos de fecundidad para sus relaciones. Pero decir que el condón ya es una cosa muy natural significa reducir mucho a la persona. Y el Papa y Juan Pablo II y Benedicto XVI no quieren reducir a la persona a una máquina de producir sexo, sino a una intimidad respetuosa de la unión de dos personas que hacen como comunión de vida y comunión de espíritu en la intimidad, aún en la carne. Monseñor, nos queda infortunadamente poco menos de 1 minuto y medio frente a la pareja para un sacerdote. ¿Usted tampoco estaría de acuerdo? No, nosotros tenemos en la Iglesia Católica Oriental sacerdotes casados. Es decir, el celibato es una disciplina de la Iglesia, no es una revelación de Dios, no es una verdad divina, sino que es una organización de la Iglesia. De tal manera que la Iglesia Católica Oriental tiene sacerdotes casados, diáconos casados. Lo único es que dentro de los solteros, que hay muchos solteros sacerdotes en la Iglesia Católica Oriental, eligen los obispos. Ya entonces para elegir obispo debe ser célibe. Entre nosotros está la ley del celibato, que siempre ha sido un tesoro en la Iglesia. Pero que no es divina. No es divina, pero el sacerdote que quiera ser, el hombre que quiera ser sacerdote hoy en la Iglesia debe optar por el celibato. Hoy. Llegará el día en que el Papa pueda decir, en la Iglesia Católica Occidental, en el rito romano, vamos a tener la opción también de tener sacerdotes casados. ¿Podría pasar? Podría pasar. ¿Usted sería partidario? Yo tendría que pensar mucho, porque la solución del problema de los sacerdotes no es el matrimonio. Yo como obispo, póngase usted a pensar, yo como obispo, para trasladar un padre de una parte a otra, donde tienen matriculados los niños, donde tiene la señora radicada allí, y para ponernos a pensar que un padre joven se enamore de las catequistas, la señora vaya a pelear con esas catequistas, con el padre, se separen, es decir, se multiplicarían los problemas para el obispo. Monseñor, se multiplicaría. Se nos acabó el tiempo. De verdad que me comprometo a traerlo a un nuevo programa porque se nos quedan muchísimos temas de la agenda de Su Santidad Francisco de la Diócesis de Pereira. De honra al ejercicio periodístico, como siempre lo digo, para acabar en esos 30 segundos con preguntas cortas para respuestas suyas, ¿de sí o no? Sí, señor. ¿Cree usted que Su Santidad visite Colombia este año? Creo que sí. Si viene a la Argentina o al Brasil, creo que podría venir a Colombia. ¿Estaría usted de acuerdo con que las mujeres oficien Eucaristía? Hasta ahora no tenemos el sacerdocio para las mujeres, pero tampoco es un imposible teológico, porque ellas son cristianas y tienen el sacerdocio común. Ahora no está en la tradición, pero un imposible teológico no puedo decir que sea. ¿Corre el riesgo la Iglesia Católica de convertirse en una ONG? Puede correr el riesgo, de hecho, a veces nos cuentan como una ONG porque no hemos sabido encarnar a la Iglesia, no es una ONG. ¿Usted está de acuerdo con que embalsamaran a Hugo Chávez?
me parece que se está endiosando a un ser humano que ya está en las manos de Dios. Además, la gente estaba más preocupada por el cuerpo que por el alma. Él necesita más misas que homenajes en tierra. ¿Le asiste a la Iglesia Católica responsabilidad alguna en la fuga de creyentes hacia otras religiones? ¿Sí o no? Sí. ¿Son las finanzas del Vaticano otro punto crítico que deberá asumir el sumo pontífice? Debe asumirlo. ¿Hay corrupción al interior del Vaticano? Hay seres humanos en todas partes que pueden corromperse. ¿Es usted partidario de desjerarquizar la Iglesia y compartir el poder con los laicos? No llegando a extremos porque se pierde la responsabilidad de cada uno. ¿Es su santidad Francisco un papa proclive al cambio? Yo creo que proclive al ser humano y se va a acercar más al ser humano. Al ser el sumo pontífice jesuita, lo cual celebro, está obligado a considerar el consejo de su compañía. ¿Puede esto generar tensión con otros frentes o congregaciones de la Iglesia? No está obligado a escuchar consejos de la compañía. Él es de la Iglesia Universal y debe consultar con los cardenales y obispos. Monseñor, un gusto tenerlo aquí en Voz Populi y espero tenerlo nuevamente, por supuesto. Muy bien. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García. Los espero próximamente en Voz Populi con otra invitada, con otro invitado, que por lo que hace o por lo que dice está en boca de todos. Hasta entonces y una feliz noche. Gracias.